A algunos la vida les hereda palacios. A Elena, la muerte le entregó un esqueleto de madera y piedra, una hacienda donde hasta el silencio gritaba. Sola, con 2 niños y el corazón roto, creyó llegar al final del camino. No sabía que, entre esas paredes olvidadas, un secreto llevaba un siglo esperando por su coraje para reescribir la historia. ¿Puede la desesperación ser el primer paso hacia la gloria? La lluvia caía como un telón de lágrimas heladas sobre la sierra, implacable y furiosa. Cada gota que golpeaba el techo del viejo automóvil familiar sonaba como un martillazo en el ataúd de sus esperanzas. Hacía más de 1 hora que el motor había exhalado su último suspiro, dejando a Elena y a sus 2 hijos varados en la boca del lobo, la entrada a la hacienda de las sombras. El nombre mismo era una premonición. «Mamá, tengo frío», susurró la pequeña Sofía, de apenas 6 años, acurrucada contra su costado. Su vocecita era un hilo tembloroso en la sinfonía violenta de la tormenta. «Ya casi llegamos, mi amor. Ya casi estamos a salvo», mintió Elena, aunque la mentira le supo a ceniza en la boca. A su lado, Mateo, con sus 10 años recién cumplidos, intentaba ser el hombre de la casa, un papel que la tragedia le había impuesto demasiado pronto. Apretaba la mandíbula, mirando a través del parabrisas empañado la silueta monstruosa que se dibujaba a lo lejos, una mancha oscura contra un cielo aún más oscuro. La hacienda. Su único y último refugio. No tuvieron más opción. Abrieron las puertas, y el viento les abofeteó el rostro con una mezcla de lluvia y hojas podridas. El camino de tierra se había convertido en un río de lodo que se tragaba sus zapatos a cada paso. Sofía sollozó, y Elena la tomó en brazos, sintiendo cómo los pequeños huesos de su hija temblaban contra su pecho. Mateo caminaba a su lado, con una pequeña mochila a la espalda que contenía lo poco que les quedaba en el mundo, una muda de ropa para cada uno y los últimos retratos de su padre. Mientras avanzaban, la casa principal parecía crecer, sus 2 pisos y su techo de tejas rotas alzándose como un gigante jorobado y dormido. Las ventanas eran cuencas vacías que los observaban con una indiferencia tétrica. ¿Cuántos años llevaba abandonada? ¿20? ¿50? El aire olía a humedad, a madera vieja y a algo más. A olvido. A una tristeza tan densa que casi se podía tocar. La puerta principal, una enorme plancha de roble carcomido, estaba entreabierta. Chirrió como un alma en pena cuando la empujaron. El interior era aún más desolador. Un gran vestíbulo los recibió con el eco de sus propias pisadas y el olor a polvo y tiempo estancado. Muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas sentados en una eterna vigilia, llenaban el espacio. Telarañas gruesas como algodón colgaban de un candelabro de hierro forjado. Elena bajó a Sofía al suelo y se abrazó a sí misma, no solo por el frío, sino para contener el temblor que la recorría de pies a cabeza. Fue entonces, al ver el polvo danzar bajo el haz de la única linterna que poseían, que el recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola. No hacía ni 6 meses, su vida era otra. Tenía a Javier, su Javier, fuerte, risueño, con las manos curtidas por el trabajo en el campo y una mirada que prometía amaneceres. Vivían en una pequeña casa modesta pero cálida en las afueras del pueblo. Eran pobres, sí, pero eran inmensamente felices, hasta esa tarde. La tarde en que vinieron a decirle que había habido un accidente en las tierras de don Ricardo Montenegro. Un tractor volcado, una muerte instantánea. Elena nunca lo creyó. Javier era demasiado cuidadoso, demasiado experto. Pero su voz no era nada contra la de don Ricardo, el terrateniente más poderoso y temido de la región. Un hombre con ojos de reptil y una sonrisa que era veneno puro. Pocos días después del entierro, Montenegro se presentó en su puerta con una pila de papeles. Deudas, préstamos que Javier supuestamente había firmado. La caligrafía era una burda imitación, pero el notario y el juez del pueblo comían de la mano de don Ricardo. Le quitaron todo, la casa, los pocos ahorros, la dignidad. Fue a buscar a la familia de Javier, a sus cuñados, a sus tíos. Pero el miedo a Montenegro,
Era más fuerte que los lazos de sangre. Le dieron la espalda. «Es lo mejor, Elena», le habían dicho, sin poder mirarla a los ojos. «No te busques problemas con ese hombre». Sola, humillada y con 2 niños que alimentar, su única posesión legal era el título de propiedad de aquella hacienda ruinosa. Una herencia lejana de un bisabuelo de Javier, un lugar tan decrépito y supuestamente maldito que ni siquiera la codicia de don Ricardo se había molestado en reclamar. ¿Era eso o la calle? «Mamá, ¿vamos a vivir aquí?», preguntó Mateo sacándola de su trance doloroso. Su voz, aunque infantil, contenía un juicio. Este lugar no era un hogar, era una tumba. «Solo por un tiempo, hijo, hasta que encontremos algo mejor», respondió Elena, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ahora vamos a buscar algo de leña para hacer un fuego. Necesitamos calentarnos». Dejaron sus escasas pertenencias en el vestíbulo y con la linterna en mano exploraron las habitaciones de la planta baja. Cada puerta que abrían revelaba más decadencia. Un salón con el papel tapiz colgando en jirones, un comedor con una mesa cubierta por una capa de polvo de un dedo de grosor. Finalmente, encontraron una biblioteca, estanterías del suelo al techo repletas de libros con los lomos deshechos por la humedad. El olor a papel viejo y moho era abrumador. «Aquí debe haber madera seca», dijo Elena más para convencerse a sí misma que a sus hijos. Mientras ella revisaba unos viejos leños junto a una chimenea monumental, Mateo, curioso, se acercó a una de las estanterías. Pasó los dedos por los libros, levantando nubes de polvo. Al dar un paso hacia atrás para evitar estornudar, su pie tropezó con algo. No era un libro caído, era el suelo. Se escuchó un crujido sordo, antinatural. La tabla de madera bajo sus pies se hundió ligeramente. «¡Mamá, mira!», exclamó con una mezcla de susto y fascinación. Elena se acercó de inmediato apuntando la linterna al suelo. Mateo pisó de nuevo la tabla y esta vez el sonido fue más claro. Se agachó y usando sus uñas logró levantar el borde de la madera. Estaba suelta. Con un esfuerzo conjunto la retiraron, revelando un hueco oscuro, como una boca desdentada abierta en el suelo polvoriento. Un aliento frío y añejo emanó del agujero. Apuntó la luz hacia adentro. Allí, reposando sobre la tierra seca, había una caja de metal rectangular, completamente cubierta por una costra de óxido rojizo. Un candado antiguo, grande y también oxidado, la mantenía sellada como un guardián silencioso. «¿Qué es?», susurró Sofía, escondiéndose detrás de las piernas de su madre. «No lo sé, cariño», respondió Elena, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Con cuidado, metió las manos en el hueco y la levantó. Era pesada, pero no tanto como si estuviera llena de oro o monedas. Era un peso extraño. La sacudió suavemente cerca de su oído. Dentro, algo se movió con un ligero y seco tintineo. No era el sonido metálico de las joyas, era algo más orgánico, como huesos pequeños o papel reseco. Se quedaron los tres en silencio, en medio de la biblioteca ruinosa, iluminados solo por el tembloroso haz de la linterna. El único sonido era el aullido del viento afuera y la respiración agitada de Elena. ¿Qué podía ser? ¿Qué secreto guardarían los antiguos dueños de aquella hacienda con tanto recelo? ¿Era una bendición o una maldición lo que acababan de desenterrar? En este momento de máxima tensión, mientras Elena sostiene en sus manos una promesa o una maldición, queremos hacer una pausa para sentir su compañía. Déjennos en los comentarios desde qué ciudad o país están viviendo esta historia con nosotros. Y si su corazón late tan fuerte como el de nuestra viuda, regálenos un like y suscríbanse para no perderse ni un segundo de lo que está por venir. Elena miró los rostros de sus hijos. Sus ojos, enormes y expectantes en la penumbra. El miedo era una bestia que le mordía las entrañas, susurrándole que dejara la caja donde estaba, que huyera de esa casa y de sus secretos. Pero entonces vio el frío en las mejillas de Sofía y la determinación forzada en la mirada de Mateo. Vio su hambre, su cansancio, su inocencia rota. Eran su única razón, su único ejército. No se dejaría vencer.
no después de todo lo que había perdido. Con manos temblorosas, pero con una resolución de acero forjada en el dolor, sujetó la caja con más fuerza. Iba a abrirla, costara lo que costara, porque en el fondo de esa caja metálica y olvidada no solo había un secreto, estaba el futuro de su familia. Y por ellos, Elena estaba dispuesta a enfrentarse a todos los fantasmas del mundo. La tormenta rugía afuera, un monstruo enfurecido que arañaba los muros de la hacienda, pero dentro de la biblioteca, un silencio denso y expectante se había apoderado de todo. La caja de metal oxidado descansaba sobre el suelo polvoriento como un cofre del tesoro extraído de un naufragio, y el corazón de Elena latía con la misma fuerza desbocada que el vendaval. El miedo seguía allí, una criatura de hielo en sus venas, pero ahora estaba mezclado con algo más, una chispa de curiosidad tan intensa que quemaba. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Mateo, sus ojos fijos en el candado macizo que sellaba la caja. Era una pieza de hierro brutal, devorada por un óxido que parecía tener siglos. Elena se arrodilló, pasando los dedos por la superficie fría y áspera del metal. Forzó el candado con sus manos, pero no cedió ni un milímetro. Estaba soldado por el tiempo y la negligencia. «Necesitamos algo para abrirlo, una piedra, una barra de hierro, algo. Quédense aquí, no se muevan», ordenó con una calma que no sentía. Dejó a los niños custodiando el hallazgo y con la linterna como única compañera, se aventuró en las entrañas de la casa. Cada paso era una negociación con la oscuridad. La cocina era un cementerio de utensilios de cocina arcaicos y telarañas. Buscó entre los cajones, pero solo encontró cubiertos de plata ennegrecida y los restos de un nido de ratones. Nada que sirviera. En lo que parecía una despensa, encontró sacos de granos petrificados y estantes vacíos. La desesperación comenzó a roerle el ánimo de nuevo. Era una metáfora cruel de su vida, un tesoro potencial a su alcance, pero sin las herramientas para reclamarlo. Mientras tanto, en la biblioteca, Mateo no podía quedarse quieto. La impaciencia infantil lo empujaba a actuar. Se levantó y comenzó a examinar las estanterías, como si los libros pudieran ofrecerle una respuesta. La mayoría estaban hinchados por la humedad, sus páginas fusionadas en bloques inservibles. Pero en un estante inferior, protegido por los tomos superiores, había un libro que era diferente. Su encuadernación de piel oscura estaba casi intacta y en la portada, grabado en un oro ya deslucido, había un blasón familiar. 2 lobos rampantes bajo una luna creciente. Intrigado, lo sacó. Era más ligero de lo que esperaba. Al abrirlo descubrió la razón. Sus páginas interiores habían sido cuidadosamente recortadas, formando un compartimento secreto. Y dentro de ese nido de papel antiguo, descansando sobre un lecho de terciopelo carmesí descolorido, había una pequeña llave de bronce, delicada y con una cabeza en forma de trébol. «¡Mamá! ¡La encontré!», gritó, su voz rebotando en las paredes vacías. «Encontré una llave». Elena regresó corriendo, el haz de su linterna bailando frenéticamente. Vio la pequeña llave en la mano de su hijo y sintió una oleada de incredulidad. Parecía demasiado frágil, demasiado insignificante para la cerradura brutal del candado. «Vamos a intentarlo», dijo tomando la llave. Sus dedos temblaban tanto que apenas pudo insertarla en el ojo de la cerradura, que estaba casi obstruido por el óxido. La llave entró con dificultad. Elena contuvo la respiración. La giró. Hubo una resistencia terrible, un chirrido metálico que le erizó la piel, el sonido del tiempo rindiéndose a la fuerza, y entonces, con un chasquido sordo y satisfactorio, el mecanismo cedió. El candado se abrió. Se miraron los tres, con los ojos como platos. El momento había llegado. Con un pulso que martilleaba en sus sienes, Elena levantó la pesada tapa de la caja. Un olor peculiar se elevó desde el interior, un aroma a cuero viejo, a tinta seca y a un perfume muy tenue y floral, como de flores prensadas hace una vida entera. Pero no había oro, ni joyas, ni monedas de plata. El corazón de Elena se hundió por un instante. Dentro de la caja, sobre un forro de seda que alguna vez fue azul,
y ahora era del color del cielo nocturno, había solo 2 objetos. El primero era un diario de cuero oscuro, con las esquinas gastadas por el roce de unas manos que ya no existían. El segundo era una llave, pero no una llave cualquiera. Era de plata maciza, larga y elegantemente ornamentada, con un diseño que simulaba una enredadera terminando en una hoja. Era demasiado grande y elaborada para cualquier puerta normal. Sofía, decepcionada, hizo un puchero. Mateo, en cambio, miraba el diario con una reverencia inesperada. «¿Qué dice, mamá?», preguntó. Elena tomó el diario con un cuidado infinito, como si sostuviera los huesos de un santo. Lo abrió en la primera página. La caligrafía era exquisita, una danza de curvas y líneas finas trazadas con una tinta que se había desvanecido a un color sepia. «Mi nombre es Isabel de la Vega», leyó Elena en voz alta, su propia voz sonando extraña en la quietud de la biblioteca. «Y esta hacienda de las sombras es mi hogar, mi santuario, y me temo, mi jaula. Escribo estas líneas no para la posteridad, sino como un mapa para quien tenga el coraje de buscar la verdad, porque en esta casa no se esconde un tesoro de oro, sino uno de sangre y de justicia». Elena sintió un escalofrío. Las palabras de aquella mujer, escritas quizás hacía un siglo, parecían hablarle directamente a ella. Siguió leyendo, pasando las páginas con una delicadeza extrema. Los niños se sentaron a su lado, hechos un ovillo, escuchando la voz de una mujer muerta hacía mucho tiempo. Isabel describía su amor por la hacienda, por sus campos fértiles y sus cielos abiertos. Hablaba de su familia, de la alegría y de las risas que alguna vez llenaron aquellos pasillos ahora silenciosos. Pero a medida que las páginas avanzaban, el tono comenzaba a cambiar. La alegría se teñía de preocupación y luego de un miedo palpable. «Hay un lobo en mi hogar», leyó Elena, y su garganta se secó. «Un lobo con piel de cordero que sonríe a mi rostro mientras afila sus garras a mi espalda. Su ambición es un veneno lento que infecta todo lo que toca. Codicia mi herencia, no por su valor, sino por el poder que representa. He intentado advertir a mi familia, pero están ciegos a su engaño. Me llaman histérica, paranoica». Elena levantó la vista del diario con el corazón encogido. ¿Era posible sentir tanta afinidad con una mujer separada de ella por generaciones de muerte y polvo? Ella también había conocido a un lobo. El rostro de don Ricardo Montenegro apareció en su mente, con su sonrisa depredadora y sus ojos vacíos. Mientras leía, la casa a su alrededor parecía despertar. La tormenta amainaba afuera, pero ahora eran los sonidos del interior los que la inquietaban. Un crujido en el piso superior, demasiado rítmico para ser la madera asentándose. Una corriente de aire frío que no venía de ninguna ventana rota. En un momento, al alzar la vista, le pareció ver una sombra moverse fugazmente al otro lado del umbral de la biblioteca. Se detuvo, escuchando, con cada nervio en alerta, pero no oyó nada más que el susurro de las páginas al pasar. Era su imaginación, alimentada por el cansancio y la sugestión del diario. ¿O acaso la hacienda guardaba algo más que secretos escritos? Había presencias, ecos de las tragedias pasadas que aún vagaban por sus corredores. Sacudió la cabeza, intentando ahuyentar los pensamientos. Tenía que concentrarse. Volvió al diario. Las últimas entradas eran cada vez más desesperadas, la caligrafía más apresurada y errática. «Me ha aislado», escribía Isabel. «Ha convencido a todos de que he perdido el juicio. Me siento prisionera en mi propia casa, pero no me vencerá. He tomado mis precauciones, he ocultado nuestro verdadero legado, la prueba irrefutable de lo que nos pertenece por derecho, en un lugar donde su codicia jamás pensaría en buscar. No es algo que se pueda encontrar con un mapa, se necesita el corazón de un de la Vega para entender el camino». Elena tragó saliva. El verdadero legado. ¿A qué se refería? Siguió leyendo, devorando las palabras. La última página del diario solo contenía unas pocas líneas, escritas con una mano temblorosa, como si la hubieran interrumpido. Se acerca. Puedo oír sus pasos. Ya no me queda tiempo. La llave de plata abre el último cofre,
Pero para encontrarlo debes escuchar el lamento de la hacienda. Recuerda esto, quien quiera que leas mis palabras. Busca el lugar. La frase terminaba ahí, pero debajo, con una caligrafía casi ilegible, había un último mensaje, un enigma. Donde el agua llora y la piedra escucha, mi secreto reposa. Elena leyó la frase una y otra vez, en voz alta, como un conjuro. Donde el agua llora y la piedra escucha. ¿Qué demonios significaba? Miró a su alrededor. Mateo y Sofía, vencidos por el agotamiento, se habían quedado dormidos, acurrucados el uno junto al otro sobre una vieja alfombra. Estaba sola. Sola con un diario centenario, una misteriosa llave de plata y un acertijo imposible. El viento había cesado por completo. Un silencio casi sagrado se había instalado en la hacienda. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido débil, pero claro y persistente, que venía del exterior. Plink, plink, plink. Era el goteo rítmico y melancólico del agua. Se levantó y se acercó a una de las altas ventanas de la biblioteca, limpiando el polvo y la suciedad con la manga de su suéter. La luna había aparecido entre las nubes desgarradas, bañando el patio trasero con una luz pálida y fantasmal, y allí, en el centro del patio, estaba la fuente del sonido, un viejo pozo de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. El agua de la lluvia acumulada en el borde de piedra goteaba incesantemente hacia el interior oscuro, como lágrimas que caían una a una. Donde el agua llora y la piedra escucha. Elena se quedó paralizada, mirando el pozo. La llave de plata en su mano de repente se sintió pesada, cargada con el peso de una promesa hecha un siglo atrás. El miedo seguía allí, pero ahora la resolución era más fuerte. Sabía a dónde tenía que ir, sabía cuál era el siguiente paso, y sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que no estaría sola allí abajo. Los fantasmas de la hacienda de las sombras la estaban esperando. La luna llena se asomaba entre los jirones de nubes, proyectando una luz espectral sobre el patio. Cada contorno de la hacienda parecía tallado en plata y sombras. Elena permanecía junto a la ventana de la biblioteca con la mirada clavada en el pozo. El goteo incesante del agua era como el latido de un corazón oculto, un llamado que resonaba en lo más profundo de su ser. Ya no era solo el eco de la lluvia, era la voz de Isabel, guiándola a través del tiempo. Con un cuidado infinito para no despertarlos, cubrió a Mateo y a Sofía con una de las polvorientas sábanas que cubrían los muebles. Les dio un beso en la frente a cada uno, un gesto que era tanto una bendición como una despedida silenciosa. Al mirarlos dormir, tan frágiles e inocentes, una oleada de determinación feroz barrió el último rastro de duda. No estaba profanando un secreto antiguo, estaba reclamando un futuro para ellos. Apretó la ornamentada llave de plata en su mano hasta que el metal se hincó en su palma y salió de la biblioteca. El patio estaba helado. Un vaho blanco escapaba de sus labios con cada respiración. La hierba, empapada por la lluvia, le mojaba los tobillos. A medida que se acercaba al pozo, el sonido del goteo se hacía más fuerte, más íntimo, como un susurro destinado solo a sus oídos. El brocal de piedra del pozo estaba cubierto de un musgo espeso y aterciopelado, frío y húmedo al tacto. Se asomó al borde. La oscuridad en el interior era absoluta, un abismo negro que parecía devorar la luz de la luna. Le llegó un olor a tierra mojada, a piedra milenaria y a un estancamiento profundo. Lanzó una pequeña piedra y esperó. El silencio se prolongó durante varios segundos antes de que un lejano y suave ploc le confirmara que todavía había agua en el fondo. No estaba seco, pero tampoco parecía estar lleno. Junto al pozo había un antiguo mecanismo de polea de hierro forjado, con una gruesa soga de cáñamo enrollada a su alrededor. La soga estaba podrida en muchos tramos, deshilachada y frágil. Era inútil. ¿Cómo iba a bajar? Su mirada recorrió el patio desesperadamente. Cerca de lo que parecía un antiguo establo, vio una pila de trastos viejos, entre ellos un rollo de cuerda más nueva y robusta, probablemente abandonada por algún trabajador o cazador furtivo años atrás.
Era un golpe de suerte tan improbable que lo sintió como una señal. Arrastró la pesada cuerda hasta el pozo. La ató con un nudo firme y varias vueltas alrededor de una de las columnas de piedra del pórtico, tirando con todo su peso para asegurarse de que resistiría. Luego arrojó el otro extremo al abismo. Se quedó sin aliento al ver cuánta cuerda se tragaba la oscuridad antes de detenerse. Era profundo, muy profundo. El miedo, esa bestia familiar, volvió a mostrar sus colmillos. Su mente le proyectó imágenes terribles. La cuerda rompiéndose, ella cayendo en la oscuridad helada, sus hijos despertando y encontrándose solos en aquella casa de pesadillas. Por un instante, el pánico la paralizó. Estaba a punto de dar media vuelta, de volver a la relativa seguridad de la biblioteca y esperar al amanecer. Pero entonces, la imagen del rostro de don Ricardo Montenegro, su sonrisa burlona al despojarlos de todo, apareció en su mente. Esa imagen era más aterradora que cualquier pozo. La ira le dio el coraje que el miedo le había robado. Se metió la pequeña linterna en el bolsillo, la llave de plata en el otro, y comenzó el descenso. Se aferró a la cuerda áspera que le despellejaba las palmas. La pared de piedra del pozo era resbaladiza, cubierta de un limo verdoso que la hacía luchar por cada punto de apoyo para sus pies. El aire se volvió más frío, más denso. El mundo de arriba, la luna, el patio, se redujo a un pequeño círculo de luz que se encogía a cada metro que bajaba. Estaba completamente envuelta en la oscuridad, suspendida entre el cielo y el agua desconocida. Solo el haz tembloroso de su linterna cortaba la negrura. Lo apuntó hacia abajo. El agua estaba a unos 3 metros por debajo de sus pies, un espejo negro e inmóvil. Luego recorrió las paredes circulares de piedra. Musgo, helechos que crecían en las grietas, la supuración constante de la humedad, y algo más. Allí, justo por encima del nivel del agua, había una sección de la pared que parecía diferente. Las piedras no estaban dispuestas de forma tan irregular. Parecían más planas, más ajustadas, como si hubieran sido colocadas por una mano más precisa. Se balanceó con la cuerda para acercarse. Al tocar la superficie, notó que una fina capa de musgo lo cubría todo. Con los dedos temblorosos comenzó a rasparlo. Debajo del musgo encontró una pequeña ranura vertical, casi invisible. Era una cerradura de plata ennegrecida, con el mismo diseño de enredadera de la llave. El corazón le dio un vuelco. Era allí. Sacó la llave de plata de su bolsillo. Brillaba débilmente bajo la luz de la linterna, un artefacto de otro tiempo en un lugar olvidado. Con una mano en la cuerda y la otra sosteniendo la llave, intentó insertarla. Le costó varios intentos, con su cuerpo balanceándose precariamente. Finalmente, la llave encajó. Un ajuste perfecto. Contuvo el aliento y la giró. Se escuchó un clic metálico, sorprendentemente fuerte en el silencio del pozo. Una de las piedras, que en realidad era una pequeña puerta camuflada, se abrió hacia adentro, revelando un nicho oscuro. Apuntó la linterna al interior. Allí, protegido de la humedad por una envoltura de cuero y cera, había un objeto cilíndrico de metal, probablemente plomo o estaño, sellado en ambos extremos. Lo tomó. Era pesado y frío. Era el siguiente eslabón de la cadena. Era la prueba que Isabel había escondido tan ingeniosamente. Con el cilindro a buen recaudo dentro de su chaqueta, comenzó el arduo ascenso. Subir era mucho más difícil que bajar. Sus músculos gritaban de esfuerzo, sus manos ardían. Cada metro era una conquista. Cuando finalmente su cabeza emergió del brocal, jadeando, cubierta de suciedad y sudor frío, la luz de la luna le pareció tan brillante como el sol. Rodó por el suelo húmedo, exhausta pero triunfante, aferrando el cilindro metálico contra su pecho. Estaba tan absorta en su victoria que no lo oyó acercarse. «No debería estar aquí, señora. Estos lugares guardan penas que es mejor no remover». Elena dio un grito ahogado y se incorporó de golpe. A pocos metros de ella, de pie junto a las sombras del establo, había una figura. Era un hombre anciano, encorvado por los años,
con un rostro que parecía un mapa de arrugas y unos ojos pequeños y brillantes como fragmentos de obsidiana. Vestía ropas de campo gastadas y sostenía un viejo farol de aceite que arrojaba una luz amarillenta y vacilante. «¿Quién es usted?», preguntó Elena, con el corazón en la garganta, poniéndose de pie y retrocediendo instintivamente. «Mi nombre es Tomás. Mi familia ha vivido en estas tierras desde antes de que los Montenegro fueran siquiera un mal recuerdo», dijo el anciano, su voz rasposa como la piedra seca. «Te vi llegar. Vi la luz en la biblioteca, y ahora te veo salir del pozo de las lágrimas. Yo no quería causar problemas. Esta hacienda era de la familia de mi esposo», tartamudeó Elena. Tomás asintió lentamente, sus ojos fijos en el bulto que ella ocultaba bajo su chaqueta. «Lo sé. Sé quién eres. Eres la viuda de Javier. Y sé por qué estás aquí. Porque no te queda nada más. Pero tienes que entender algo. El secreto que guarda este lugar no es un simple tesoro. Es una verdad peligrosa. Los Montenegro llevan generaciones buscándolo sin éxito. El abuelo de don Ricardo cavó en el sótano hasta casi derribar la casa. Su padre quemó la mitad de los archivos del pueblo buscando un mapa que no existía. Creen que es oro, pero es algo mucho más poderoso. Se acercó un paso más, y Elena pudo ver la urgencia y el miedo genuino en su mirada. «Don Ricardo sabe que estás aquí. Tiene espías en todas partes. Cree que solo eres una viuda desesperada buscando un techo. Pero si se entera de que estás buscando, si sospecha que has encontrado algo, no se detendrá ante nada. La muerte de tu marido no fue un accidente, ¿verdad que lo sabes?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Oírlo de boca de otra persona, de un extraño que parecía conocer las entrañas de aquella tierra, lo convertía en una realidad ineludible. Asintió, incapaz de hablar. «Vete de aquí», le suplicó Tomás en un susurro. «Toma a tus hijos y desaparece antes del amanecer. Lo que sea que hayas encontrado en ese pozo, arrójalo de nuevo. Olvídalo. Ninguna herencia vale la vida de tus niños». Dicho esto, el anciano dio media vuelta y se perdió en la oscuridad tan silenciosamente como había aparecido, dejando a Elena sola con su farol apagado y el eco de su advertencia. Regresó a la biblioteca, con el cuerpo temblando por una mezcla de frío, agotamiento y un terror renovado. La advertencia de Tomás era un presagio funesto. Don Ricardo sabía que estaba allí. La amenaza ya no era un recuerdo doloroso, era una presencia real, acechando en las sombras que rodeaban la hacienda. Se sentó en el suelo junto a sus hijos dormidos y sacó el cilindro de metal. Le costó un esfuerzo considerable abrir los extremos, que estaban sellados con cera dura. Dentro, enrollados con fuerza, había varios documentos de pergamino, amarillentos por el tiempo pero sorprendentemente bien conservados. Con manos trémulas los desenrolló. El primero era un mapa detallado de las tierras de la hacienda, mucho más extensas de lo que ella jamás había imaginado. El segundo le robó el aliento. Era la escritura original de la propiedad, firmada por el virrey en el siglo XVIII, a nombre de la familia de la Vega. Y junto a ella había un último documento, el más pequeño, pero el más devastador de todos. Era un certificado de nacimiento, el de un niño llamado Mateo de la Vega, nacido casi 100 años atrás. La madre, Isabel de la Vega. El padre. Elena tuvo que leer el nombre 2 veces para creerlo. El padre, registrado en secreto para proteger al niño de la vergüenza y asegurar su linaje, era el bisabuelo de su difunto esposo, Javier. Un jadeo se le escapó de los labios. Todo encajó en su lugar con una claridad aterradora. Javier no era descendiente de un pariente lejano y sin importancia. Era el descendiente directo, el heredero de sangre, del hijo ilegítimo de Isabel de la Vega. Sus hijos, Mateo y Sofía, eran los verdaderos y únicos dueños de todo. La hacienda de las sombras, las tierras, la fortuna que los Montenegro habían usurpado, todo les pertenecía, y ella sostenía la prueba en sus manos temblorosas. La luz pálida del amanecer comenzó a filtrarse a través de las sucias ventanas de la biblioteca,
tiñendo el aire polvoriento de un gris desvaído. Elena no había dormido. Pasó el resto de la noche en un estado de vigilia febril, sentada en el suelo frío, con los documentos desplegados ante ella como un mapa hacia un nuevo mundo. Cada palabra en el pergamino, cada trazo de tinta en el certificado de nacimiento, era una pieza de un rompecabezas que reconfiguraba toda su existencia. La verdad era tan inmensa, tan sísmica, que le costaba respirar. Su familia, sus hijos, no eran parias despojados de todo, no eran los últimos eslabones de una rama olvidada del árbol genealógico, eran la raíz misma. Mateo y Sofía, dormidos e inocentes a pocos metros de ella, llevaban en su sangre el legado de Isabel de la Vega. Eran los herederos legítimos de todo lo que alcanzaba la vista desde aquella colina: la hacienda, los valles, los ríos, las tierras fértiles que la familia Montenegro había explotado durante casi un siglo como si fueran suyas. La historia de los Montenegro ahora se le antojaba clara y repulsiva. Eran buitres, no señores. Habían llegado a la hacienda como administradores, ganándose la confianza de la familia de Isabel, y luego, como el lobo del diario, habían devorado todo desde dentro. La muerte misteriosa de Isabel, mencionada de pasada en las crónicas del pueblo, adquirió un cariz siniestro. El ascenso meteórico de los Montenegro, su riqueza repentina, todo estaba cimentado sobre una mentira, una usurpación y muy probablemente sobre un asesinato. Y el accidente de Javier, ya no había duda en su corazón. No había sido una casualidad trágica, había sido una ejecución. De alguna manera, don Ricardo debió haber descubierto o sospechado la conexión de Javier con el linaje perdido. Quizás Javier mismo, investigando la historia de su familia, había encontrado algo, había hecho la pregunta equivocada a la persona equivocada. Ricardo lo había eliminado para cortar de raíz cualquier posible reclamación futura, sin imaginar que la viuda y los hijos de su víctima acabarían refugiándose en el corazón mismo del secreto. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Con los primeros cantos de los pájaros, Mateo y Sofía comenzaron a removerse. Elena guardó los documentos con sumo cuidado, volviendo a introducirlos en el cilindro de metal y escondiéndolo en el fondo de su bolso, debajo de la poca ropa que poseían. Era su única arma, su única esperanza, y debía protegerla con su vida. «Mamá, tengo hambre», fue lo primero que dijo Sofía al despertar, su vocecita aún ronca por el sueño. La realidad cotidiana, cruda y simple, la golpeó de nuevo. Tenían en sus manos la prueba de que eran dueños de una fortuna, pero en ese momento no poseían ni un trozo de pan. En el coche abandonado había quedado una pequeña bolsa con galletas y una botella de agua, lo último que les quedaba. «Voy a buscar algo al coche, mis amores. Quédense dentro, no salgan por nada del mundo, ¿de acuerdo?», les instruyó, su voz cargada de una seriedad que los niños captaron de inmediato. El camino de vuelta a la entrada de la hacienda, ahora bajo la luz del día, era menos aterrador pero igual de desolador. El lodo se había endurecido un poco y el aire fresco de la mañana olía a tierra mojada y a vegetación. Al llegar al coche, recuperó la escasa comida. Mientras se daba la vuelta para regresar a la casa, un sonido la heló: el rugido de un motor potente, acercándose. Desde la curva del camino apareció una camioneta negra, lujosa y amenazante, que salpicaba barro a su paso. Se detuvo bruscamente a pocos metros de ella. El corazón de Elena se detuvo con el motor. La portezuela del conductor se abrió y de ella descendió la figura que había poblado sus pesadillas. Don Ricardo Montenegro. Vestía como siempre, con botas de cuero caras, pantalones de montar y una chaqueta de paño que no lograba ocultar la corpulencia de su figura. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás con esmero y una sonrisa delgada, que no llegaba a sus ojos fríos como el acero, se dibujaba en su rostro. «Vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí», dijo, su voz una mezcla untuosa de falsa sorpresa y desprecio. «La viudita. No esperaba encontrarte en mis tierras». Elena se irguió, obligándose a no retroceder, a no mostrar el terror que galopaba por sus venas.
Aferró la bolsa de galletas como si fuera un escudo. «Estas no son sus tierras», respondió, su voz saliendo más firme de lo que se sentía. La sonrisa de Ricardo se amplió, mostrando unos dientes demasiado blancos. «Ah, qué carácter. Siempre me gustó eso de ti, Elena. Una pena que Javier no fuera tan resiliente. Pero te equivocas. Todo lo que el sol toca desde el pico del Águila hasta el río Seco es mío, incluido este montón de ruinas. Legalmente, eres una intrusa. Esta hacienda pertenecía a la familia de mi esposo. Tenemos derecho a estar aquí». «¿Derecho?», soltó una carcajada seca, sin humor. «El derecho lo da el poder, querida, y el dinero. Dos cosas que tú ya no tienes. Te lo quité todo, ¿recuerdas? Fue bastante fácil, por cierto». Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a oler su costosa colonia que se mezclaba con el olor a tabaco. Elena retrocedió un paso, pero tropezó con una raíz y casi cayó. «¿Qué es lo que quieres, Ricardo?», espetó, recuperando el equilibrio. «Solo una visita de cortesía a mis propiedades. Me avisaron que había movimiento por aquí. Pensé que serían vándalos, o quizás algún fantasma. Pero eres tú. Mucho menos interesante. Dime, ¿qué esperas encontrar aquí? ¿Ratas? ¿Escorpiones? ¿O acaso crees en los cuentos de viejas sobre el tesoro de los de la Vega?» Sus ojos se clavaron en los de ella, buscando una reacción. Elena luchó por mantener su rostro inexpresivo, una máscara de indiferencia. La advertencia de Tomás retumbó en su cabeza. «Si sospecha que has encontrado algo. Solo busco un techo para mis hijos, un lugar donde pasar la noche hasta que pueda irme a otra parte», mintió, odiando la debilidad en su propia voz. «Claro, un techo», repitió él, saboreando la palabra. «Pues te doy hasta el mediodía. Coge a tus mocosos y lárgate. No quiero volver a verte por aquí. La próxima vez no seré tan cortés. Enviaré a mis hombres a que te saquen a rastras. ¿Entendido?». La humillación era un ácido que le quemaba por dentro. La impotencia la asfixiaba. Estaba a punto de asentir, de aceptar la derrota para proteger a sus hijos, cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Desde la casa, ajenos al peligro, salieron Mateo y Sofía. Preocupados por la tardanza de su madre, habían desobedecido sus órdenes. Se detuvieron en el umbral de la puerta principal, con los ojos muy abiertos al ver la imponente camioneta y al hombre que hablaba con su madre. La pequeña Sofía, en un gesto de consuelo, llevaba abrazado el único objeto que habían encontrado que le parecía hermoso y misterioso: el diario de cuero de Isabel. La mirada de Ricardo se desvió de Elena hacia los niños. Una mueca de fastidio cruzó su rostro. Pero entonces sus ojos se fijaron en el objeto que sostenía la niña. Se entrecerraron. Dio un paso hacia ellos, ignorando a Elena por completo. «¿Qué tienes ahí, pequeña?», preguntó, su voz ahora un ronroneo peligroso. Sofía, asustada, se escondió detrás de Mateo apretando el diario contra su pecho. «No la toques», gritó Mateo, interponiéndose entre su hermana y el hombre, con una valentía que le rompió el corazón a Elena. Ricardo se detuvo, una chispa de interés genuino encendiéndose en su mirada calculadora. Volvió a mirar a Elena. «Así que no solo buscabas un techo, ¿eh? Has estado revolviendo el pasado». La confrontación se volvió eléctrica, el aire se espesó con la tensión. Elena se interpuso rápidamente entre Ricardo y sus hijos. «Es solo un libro viejo. No tiene ningún valor. Déjanos en paz». «Dámelo», ordenó Ricardo, su voz convirtiéndose en un gruñido. En el forcejeo que siguió, Elena empujó a Ricardo, intentando ganar tiempo para que sus hijos volvieran a entrar. Ricardo, enfurecido por su audacia, la apartó con un manotazo violento que la hizo caer al lodo. El impacto fue tan fuerte que el diario se le escapó de las manos a Sofía. Cayó al suelo, abriéndose por una de las últimas páginas, la página donde la caligrafía de Isabel se volvía desesperada y febril. Ricardo no perdió el tiempo. Se agachó y lo recogió antes que nadie. Sus ojos recorrieron las líneas con avidez. Elena, desde el suelo, lo vio detenerse, volver a leer una frase, y luego una sonrisa lenta y triunfal se extendió por su rostro.
Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar el rastro de su presa. Levantó la vista, sus ojos brillando con una codicia renovada. No la miró a ella, sino a la silueta de la vieja hacienda, a un punto específico más allá de la casa principal. Bajo el corazón del ángel que llora en la capilla de la familia, leyó en voz alta casi para sí mismo. Luego se rió, una risa profunda y gutural que helaba la sangre. Tantos años buscando en el lugar equivocado. Estaba aquí, siempre estuvo aquí. Se guardó el diario en el bolsillo interior de su chaqueta. Miró a Elena, que seguía en el suelo, con el rostro manchado de lodo y desesperación. Gracias, viudita. Has sido mucho más útil de lo que jamás imaginé. Ahora, si me disculpas, tengo un tesoro familiar que reclamar. Sin una segunda mirada se dirigió a su camioneta, pero no se fue. Dejó el motor en marcha y caminó con paso decidido en dirección a la parte trasera de la propiedad, donde las ruinas de una pequeña capilla familiar se erguían entre la maleza. Elena se quedó paralizada por un segundo. Lo había perdido. Había llevado al lobo directamente hasta el último secreto. La advertencia de Tomás, su propio instinto. Todo había sido en vano. Pero entonces, al ver los rostros aterrorizados de sus hijos, la desesperación se transformó en una furia blanca y pura. No, no iba a dejar que ganara, no después de todo lo que había sufrido. Se puso en pie con el lodo goteando de su ropa y el fuego de la justicia ardiendo en su interior. «Mateo, Sofía, adentro, cierren la puerta y no abran a nadie», gritó. Y sin pensarlo 2 veces echó a correr. No hacia la casa, sino detrás de Ricardo, hacia la capilla en ruinas. La carrera por la verdad, por la herencia de sus hijos, acababa de comenzar. Y sabía con una certeza aterradora que solo uno de los dos saldría de allí con el futuro en sus manos. La capilla, construida en tiempos de la opulencia familiar y ahora consumida por el olvido, se erguía solitaria en la parte trasera de la hacienda, un esqueleto de piedra y yeso donde la memoria del pasado agonizaba bajo el peso del abandono. Elena corrió a toda velocidad, ignorando el dolor punzante en sus pulmones, la fatiga que le atenazaba las piernas. Solo veía la silueta de don Ricardo, avanzando con paso firme hacia la puerta semiabierta, y sabía que cada segundo era crucial. El sol de la mañana, ahora más alto en el cielo, proyectaba largas sombras que danzaban sobre el terreno irregular, creando un ambiente fantasmal. Al acercarse, Elena pudo ver que la capilla estaba en peores condiciones de lo que recordaba. El techo se había derrumbado parcialmente y las paredes mostraban grietas profundas. La puerta principal, de madera oscura y pesada, se mantenía en pie gracias a un milagro de equilibrio, medio podrida y atorada en el marco. Al llegar, jadeó para tomar aliento y escuchó el eco amortiguado de la voz de Ricardo dentro. Empujó la puerta con fuerza y la entró a tientas. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por los rayos de sol que se filtraban a través de las brechas del techo y las ventanas rotas, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Ricardo estaba allí, de pie frente al altar con el diario de Isabel en la mano. Su silueta era imponente, su expresión indescifrable. La capilla, que alguna vez fue un santuario, ahora parecía un escenario para un acto de profanación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ricardo sin siquiera volverse. Su voz resonaba en el espacio vacío, fría y amenazante. «Vine a evitar que hagas lo que estás a punto de hacer», respondió Elena, acercándose con cautela, sus pasos silenciosos sobre el suelo cubierto de escombros y hojas secas. Ricardo se volvió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿A evitar? ¿Y qué vas a hacer, viudita? ¿Pararme con tu fe?», escupió las palabras con sarcasmo. Con un movimiento brusco, dejó caer el diario sobre el altar, donde descansaba sobre un antiguo mantel de seda descolorido y manchado, rasgado en varios puntos. La capilla, una vez un lugar de devoción, parecía ahora un campo de batalla silencioso. «Tienes algo que no te pertenece», dijo Elena señalando el diario. «¿Y tú crees que lo que pertenece es tan importante como el poder?», respondió Ricardo con una sonrisa burlona. «Mira a tu alrededor.
¿Ves algo de valor? Nada, solo ruinas. Pero bajo ese ángel llorando hay algo que sí lo tiene. Algo que cambiará mi futuro para siempre. Caminó hacia el altar, con la seguridad de un cazador que sabe dónde está su presa. Elena intentó interponerse, pero él la empujó con brusquedad, haciéndola tambalearse hacia atrás. «¿Qué es lo que buscas?», preguntó Elena mientras se recuperaba del golpe. «Busco el fin de una larga espera», contestó Ricardo, con un brillo en los ojos que revelaba su verdadera naturaleza. «Ya es hora de que la Hacienda de las Sombras sea mía en su totalidad, sin ningún fantasma que se interponga. Y para eso necesito esto». Se inclinó y con dedos ágiles comenzó a inspeccionar la base de la pequeña estatua de un ángel llorando que adornaba el altar. El ángel, de mármol blanco y desgastado por el tiempo, parecía derramar lágrimas perpetuas sobre un pequeño túmulo sin nombre. Elena sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. El lugar donde debía estar escondido el tesoro no era una caja de oro ni un cofre de joyas. Era un secreto mucho más precioso, una herencia, una verdad, una justicia que había permanecido enterrada durante casi un siglo. Elena lo entendió. Aquel ángel era el símbolo de la esperanza y la memoria, el único testigo de los hechos. Y bajo su corazón de piedra, Isabel de la Vega había escondido el último documento, el testamento que confirmaría su linaje. «No te atrevas», dijo Elena, su voz temblorosa de ira. Ricardo ignoró sus palabras. Con un movimiento firme, empujó la estatua del ángel hacia un lado, revelando un pequeño nicho en el que había una piedra suelta. La extrajo con facilidad y Elena vio, con el corazón en un puño, que la cerradura se abría al tacto. Metió la mano en el hueco y sacó un pequeño paquete de pergamino atado con una cinta de seda. Elena sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Lo había perdido. Lo había perdido todo. Se quedó sin habla al ver la expresión de triunfo que iluminaba el rostro de Ricardo. «Lo tengo», exclamó con una carcajada. «La prueba irrefutable. Ahora la hacienda es mía legalmente, por completo. ¿Y tú?» «Bueno, tú no eres más que un estorbo». En ese momento un fuerte crujido resonó en el interior de la capilla. Elena levantó la vista y vio que la antigua estructura, ya debilitada por el paso del tiempo, temblaba. Una de las vigas del techo, podrida y carcomida, se había desprendido de su apoyo. Ricardo, aún extasiado por su victoria, no se percató del peligro. Con el testamento en la mano, se dio la vuelta para salir de la capilla. Elena aprovechó la distracción. Tomó una de las tablas de madera que yacían esparcidas por el suelo y corrió hacia Ricardo, con la furia de una leona que protege a sus cachorros. En un acto de desesperación, lo golpeó con todas sus fuerzas. El impacto fue seco y contundente, y Ricardo cayó al suelo como un árbol derribado por la tormenta. Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo estruendo ensordecedor la sobresaltó. El techo de la capilla se derrumbaba sobre ellos. Las vigas crujieron y se rompieron, liberando una lluvia de escombros y polvo. El fuego, que se había iniciado por un candelabro derribado durante la lucha, creció descontroladamente. Elena se levantó como pudo, tosiendo y frotándose los ojos para librarse del polvo. La capilla era un infierno. Las llamas se extendían con voracidad, lamiendo las paredes y consumiendo todo a su paso. El aire se hizo irrespirable. En medio del caos, pudo ver la figura inerte de don Ricardo en el suelo, rodeado de llamas. Parecía haber perdido el conocimiento, pero entonces en el fragor de la batalla se dio cuenta de algo. El testamento, la prueba de la legitimidad de sus hijos, debía estar en algún lugar. La desesperación le dio una fuerza inusitada. A pesar del humo, del calor abrasador, de la lluvia de escombros, se arrodilló y comenzó a buscar en el suelo. El tiempo se había detenido. El fuego avanzaba implacable. La vida de Ricardo estaba en juego, pero sobre todo estaba en juego el futuro de sus hijos. Debía encontrar el testamento, o todo estaría perdido. Entre los escombros y las llamas, con los ojos llorosos y las manos quemadas, sintió algo. Era el cilindro de metal. Lo había dejado caer. Lo tomó con avidez, apretándolo contra su pecho como si fuera un tesoro.
la salvación, la esperanza, el futuro. En ese momento, un grito rompió el fragor. ¡Mamá! Era Mateo. Elena se puso en pie y con el cilindro en la mano se dirigió hacia la salida. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora estaba bloqueada por los escombros. Tuvo que usar toda su fuerza para abrirla. Afuera, Mateo y Sofía esperaban, con los ojos llenos de terror. Los abrazó, sintiendo el calor de sus cuerpos contra el suyo. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», gritó Elena con la voz ahogada. En ese instante, un resplandor cegador iluminó la escena. La capilla, consumida por las llamas, explotó con un rugido ensordecedor. Las paredes se derrumbaron, tragándose todo a su paso. El fuego se extendió a los árboles y a la vegetación circundante, creando un espectáculo dantesco. Ricardo, atrapado en el interior, no tuvo ninguna oportunidad. La hacienda de las sombras, la casa que había intentado arrebatarle a Elena, se había convertido en su tumba. Elena, con sus hijos a su lado, contempló la destrucción, sintiendo a la vez la pérdida y la liberación. Había perdido la casa, su hogar, pero había encontrado algo mucho más valioso, la verdad. Y ahora, con la prueba de la herencia en sus manos, sabía que el futuro de su familia estaba a punto de cambiar para siempre. Pero ¿quién los había alertado del peligro? ¿Quién les había ayudado? ¿Y por qué Tomás, el anciano del pueblo, no se encontraba en el lugar? Este es el momento final. La capilla arde, el secreto está a salvo, pero el futuro aún es incierto. ¿Qué creen que pasará con Elena y sus hijos ahora? ¿Lograrán finalmente encontrar la paz? Dejen sus teorías en los comentarios antes de descubrir el desenlace de esta increíble historia. Queremos leerlos a todos. El infierno desatado en la colina pintaba el cielo de un naranja apocalíptico. La capilla era una pira funeraria de la que se elevaba una columna de humo negro y denso, visible a kilómetros a la redonda. Elena se aferraba a sus hijos, protegiéndolos con su propio cuerpo del calor sofocante y de la visión de la destrucción. El cilindro de metal, aún tibio por la proximidad de las llamas, era un peso reconfortante en su mano, la única ancla en medio de aquel caos. El rugido del fuego era ensordecedor, pero por encima de él, Elena comenzó a escuchar otro sonido, distante al principio, pero que se acercaba con rapidez. El lamento agudo de las sirenas. Bomberos, la policía. Alguien había dado la alarma. Su primera idea fue que alguno de los hombres de Ricardo había visto el fuego y llamado a las autoridades, una idea que le provocó un escalofrío de pánico. ¿Cómo iba a explicar lo sucedido? ¿La creerían a ella una viuda sin nada frente al poder póstumo de un hombre como Montenegro? Pero entonces, desde la oscuridad del camino que llevaba a la casa principal, emergió una figura. No era uno de los secuaces de Ricardo. Era Tomás, el anciano. Caminaba con una prisa que desmentía su edad, y su rostro arrugado estaba contraído por la preocupación. «Gracias a Dios que están bien», exclamó con voz rasposa, sus ojos inspeccionando a Elena y a los niños en busca de heridas. «Vi las llamas desde mi casa. Sabía que ese hombre era capaz de cualquier cosa. Llamé a la policía del condado, a los únicos que no tiene en el bolsillo». Elena lo miró y una oleada de gratitud inmensa la inundó, desplazando al miedo. No estaba sola. En aquel lugar de fantasmas y traiciones había encontrado un aliado inesperado. Tomás. Él. «Está adentro», susurró ella, señalando la hoguera en que se había convertido la capilla. El anciano asintió con gravedad, su mirada sombría. «Algunas deudas se pagan en esta vida. La tierra misma ha reclamado lo que era suyo. Los vehículos de emergencia llegaron pocos minutos después, sus luces rojas y azules barriendo la escena con destellos fantasmales. Los bomberos se desplegaron rápidamente, luchando por contener un incendio que ya había sentenciado la capilla a la aniquilación total. Un par de oficiales de policía, hombres de rostros serios y curtidos, se acercaron a Elena. La historia que contó no fue una invención, sino la pura y cruda verdad. Una verdad tan dramática que sonaba a ficción. Habló de la muerte de su esposo, del desahucio, de su llegada a la hacienda.
Les mostró el cilindro de metal, les explicó el enigma del diario y el secreto del pozo. Y con voz temblorosa pero firme, relató el enfrentamiento en la capilla, la codicia de Ricardo, su violento ataque y el derrumbe accidental que lo había sepultado todo. Tomás, a su lado, corroboró cada palabra. Habló del temor que los Montenegro habían sembrado en la región durante generaciones. Testificó haber visto a Ricardo dirigirse a la capilla con furia, y luego el inicio del incendio. Su testimonio, el de un hombre cuya familia había servido a la tierra mucho antes que los usurpadores, le dio a las palabras de Elena el peso de la historia. Los oficiales escucharon en silencio, intercambiando miradas. Uno de ellos tomó el cilindro de metal con cuidado como si fuera una reliquia. Desenroscó las tapas y examinó los documentos bajo la luz de su linterna. Sus cejas se alzaron al leer la escritura original y el certificado de nacimiento. La evidencia era irrefutable. La investigación que siguió fue exhaustiva. La muerte de don Ricardo Montenegro fue declarada accidental, producto del incendio y el colapso de la estructura. Pero los documentos que Elena había recuperado desencadenaron un terremoto legal. Se reabrió la investigación sobre la muerte de Javier y nuevas pruebas junto con el testimonio de otros trabajadores del campo que perdieron el miedo tras la muerte de su opresor, la recalificaron como un homicidio. Los fraudes, la extorsión y la usurpación de tierras que habían cimentado la fortuna de los Montenegro salieron a la luz. El imperio construido sobre mentiras se desmoronó como un castillo de naipes. Elena, la viuda desamparada, se convirtió en la figura central de una historia que acaparó los titulares regionales. Con la ayuda de un abogado honesto recomendado por Tomás, presentó los documentos ante la corte. El proceso fue largo, pero el resultado fue una reivindicación total. La justicia, lenta pero implacable, le devolvió lo que por derecho de sangre pertenecía a sus hijos. No solo la hacienda de las sombras, sino todas las tierras, las cuentas bancarias y las inversiones que los Montenegro habían amasado ilegalmente. La viuda que había llegado sin nada más que el dolor en el alma, era ahora la administradora de un legado inmenso. Epílogo. 1 año después. El sol de la tarde se derramaba como miel líquida sobre los campos recién arados. El aire ya no olía a olvido y humedad, sino a tierra fértil, a heno fresco y al perfume de las rosas que trepaban por los muros de la casa principal. La hacienda de las sombras ya no existía. En su lugar, un elegante letrero de hierro forjado en la entrada proclamaba un nuevo nombre: Hacienda La Esperanza. La casa había sido restaurada con un cuidado exquisito. La madera carcomida había sido reemplazada, los techos reparados, y las ventanas, antes cuencas vacías, ahora brillaban limpias, reflejando el azul intenso del cielo. El interior, antes un mausoleo de polvo y silencio, era ahora un hogar vibrante y lleno de luz. En el jardín, donde antes solo crecían las malas hierbas, Mateo, ahora con 11 años, le enseñaba a Sofía, de 7, cómo plantar un pequeño girasol. Sus risas eran la música más dulce que había sonado en aquel lugar en un siglo. Ya no eran niños asustados acurrucados en la oscuridad, sino los jóvenes herederos de un futuro brillante. En el porche, sentada en una mecedora de mimbre, Elena los observaba. Ya no era la mujer rota y desesperada que había llegado a pie en medio de una tormenta. Su rostro había recuperado el color, y aunque en sus ojos aún había una sombra de la tristeza por la pérdida de Javier, ahora brillaban con una serenidad y una fortaleza inquebrantables. Vestía con sencillez, pero con la dignidad de quien conoce su propio valor. Se había convertido en una terrateniente respetada, no por su riqueza, sino por su justicia y su amabilidad. Había contratado a familias locales, pagándoles salarios justos, y había comenzado a devolverle a la comunidad todo lo que los Montenegro le habían arrebatado. Tomás, ahora su capataz y amigo más leal, se acercó y se sentó a su lado, compartiendo un vaso de limonada fresca. «Isabel estaría orgullosa de usted, señora Elena», dijo el anciano mirando la escena con una sonrisa desdentada. «Ella solo quería justicia para su familia, Tomás». «Igual que yo», respondió Elena, su voz suave.
Somos nosotras las que debemos estarle agradecidas. Mientras hablaban, un coche caro y polvoriento se detuvo frente a los imponentes portones de la hacienda. Del vehículo descendieron 2 hombres y una mujer, los cuñados y la cuñada de Elena, la familia de Javier que le había dado la espalda en su peor momento. Sus rostros eran una mezcla patética de arrepentimiento fingido y codicia mal disimulada. Habían venido a pedir perdón, a reclamar su parte de una fortuna que nunca les había importado. Elena se levantó de la mecedora. No sintió ira ni rencor, solo una lástima infinita. Los miró desde la distancia, a través de los barrotes de hierro que ahora protegían su hogar. Ellos la vieron, erguida, fuerte, rodeada de la belleza y la prosperidad que ella misma había resucitado. Vieron a sus hijos, felices y seguros. Vieron todo lo que habían despreciado y abandonado. Esa fue su punición poética. No hubo gritos ni recriminaciones, solo la visión inalcanzable de la felicidad que le habían negado. Elena no dijo una palabra, simplemente hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza a uno de los trabajadores que vigilaba la entrada. El hombre entendió la orden. Los pesados portones de hierro de la hacienda La Esperanza comenzaron a cerrarse lentamente, con un chirrido suave y definitivo. Elena les dio la espalda sin una segunda mirada, dejando atrás para siempre el último vestigio de su pasado doloroso. Caminó hacia sus hijos, que corrían a su encuentro. Los abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en sus cabellos, inhalando el aroma de su inocencia. El sol se ponía en el horizonte, bañando la tierra en una luz dorada y prometedora. La viuda había llegado a la hacienda buscando un refugio, y en su lugar había encontrado un reino. Había llegado buscando sobrevivir, y en cambio les había regalado a sus hijos un nuevo comienzo, un futuro escrito no con lágrimas, sino con la tinta indeleble de la esperanza.